gozándonos y alegrándonos en Él. Vamos al Señor en oración y pedir que Él nos bendiga. Oremos. En el nombre de Jesús, ante ti nos presentamos, Dios. Tú estás entre nosotros y estamos aquí para honrar tu presencia. Estamos aquí para honrar tu palabra, Señor. Y es por eso que pedimos corazones receptivos, mentes, Señor, que dispuestas a recibir tu palabra, a hacer los cambios, Señor, que necesitemos hacer en nuestra vida, a dejarnos guiar por ella, a dejarnos corregir por ella. Tú estás aquí, Espíritu Santo, entre nosotros y quieres bendecir nuestras vidas. Y estamos aquí nosotros para adorar y glorificar tu glorioso nombre. Bendice este tiempo de comunión, lo cual oficialmente, Señor, ya damos comienzo en esta hora. Cada clase que se está teniendo, el culto luego más tarde, Señor, encamina los pasos de las personas que tú has de congregar hoy para la alabanza de tu nombre. A ti nos encomendamos porque sin ti dice tu palabra que nada podemos hacer, Señor. Tú revelaste tu palabra, tú la inspiraste a hombres que la escribieron y ahora tu Espíritu Santo nos ayuda a poderla interpretar y nos da el poder para poderla aplicar. Bendícenos. En Jesucristo. Amén. Okay, hoy vamos a estudiar el llamamiento de uno de los discípulos del Señor. No se cuenta cómo fue que fueron llamados cada uno de los 12 de una manera particular en la Biblia. Sabemos que fueron 12 los discípulos de Jesús. Ya conocimos el llamamiento de 4 de ellos, ¿recuerdan? Que eran una pareja de hermanos. ¿Recuerdan los nombres de ellos? ¿Cuáles eran, Nayani? Andrés y Pedro y Jacobo y Juan. Fueron los 4 que fueron llamados. ¿En qué andaban ellos cuando fueron llamados? Pescando. Okay. Ahora, la palabra del Señor nos relata cómo fue llamado Mateo. Así que vamos a ir a Lucas, el capítulo 5, los versículos 27 al 32. Pero antes de buscar ese pasaje, vayamos al capítulo 9 del mismo Lucas, el versículo 23, que es donde encontramos el versículo clave que queremos retener de estos estudios en este día, y aplicarlo a nosotros. Lucas 9, 23. O sea que estamos frente al llamado de uno de los discípulos del Señor. Nosotros, los cristianos, nos consideramos discípulos de Cristo. Cada uno de nosotros fue llamado por el Señor, quizás en situaciones y circunstancias diferentes los unos de los otros, como sucedió ahora en el caso de Mateo, pero todos tenemos en común que hemos sido llamados a ser discípulos. Y al ser discípulos nosotros estamos conscientes que aceptamos las condiciones de ese discipulado y Lucas 9:23 nos las dice. ¿Lo leemos todo? Y decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. ¿Cómo pudiéramos tomar este versículo y ya pasar la clase completa en él? Pero solamente lo debemos de dejar como versículo clave y recordar siempre este llamado del Señor en nosotros y la condición de discipulado. Ahora sí vamos a Lucas 5, 27 al 32, que es donde se nos narra el llamamiento a Mateo. Entonces, antes de leerlo, este episodio es interesante para todo aquel que sabe cuánto vale el alma inmortal y desee la salvación. También nos servirá para comparar las experiencias de este hombre con la propia nuestra. ¿Okay? Así que, comenzando los primeros 3 versículos 27 al 28,
Le vamos a pedir a Rosita. ¿Quieres leer estos 3 versículos? 27 al 28. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y les dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Que aquí encontramos que Cristo llamó a un publicano llamado Leví para que fuera discípulo suyo. Vamos a ver primeramente quiénes eran los publicanos. A ver, ¿qué ustedes me pueden decir acerca de los publicanos? Y luego, pues obviamente yo comparto con ustedes todos los datos informativos que tenemos acerca de esto. Pero un publicano, ¿qué le viene a la mente a usted? A ver, por lo menos una sola cosa para dar oportunidad que otros hablen. Anita. Los que recolectaban dinero a la gente, como los que cogían taxes o le quitaban mucho el dinero a la gente, a veces por eso siempre había... ¿Quién más tiene otra opinión de un publicano? ¿Quién es un publicano en la palabra de Dios, en la Biblia? Anita tiene concepto así. Cobrador de impuestos. Si fuéramos a decir rápidamente un significado, un concepto, un cobrador de impuestos. Alguien que cobraba los taxes. Ok, pero ellos eran los subalternos que bajo la dirección de un funcionario romano se encargaban de cobrar los impuestos y los derechos de paso de las mercancías que transportaban de un territorio a otro. O sea, eso se dedicaban ellos. Eran subalternos del Imperio Romano. Ahora, subalterno bajo un funcionario romano. ¿Ok? Y ya saben que era cobrar impuestos y derechos de paso de mercancía, así como lo tenemos que pagar nosotros en los puentes. Cada vez son más caros, ¿no? Cada vez ponen más y más impuestos de pasar las vías, los cruces. Yo no sé, ¿hay algún camionero aquí? No, yo quiero preguntar, ¿todavía se sigue cobrando el pasar mercancías de un lugar para otro? Se cobran mercancías. O sea, según el peso de la mercancía tienen que pagar. Y le cobran la carga. Bueno, más o menos esa era la función de un publicano, que no solamente cobrar impuestos, sino también el transporte de mercancía. Ahora, el funcionario romano tenía que pagarse a sí mismo. Escuchen esto bien. El funcionario romano se pagaba a sí mismo. O sea, no recibía un sueldo del imperio, sino él mismo a través, con estos impuestos y taxes que él colectaba, él sacaba su propio salario, ¿okay? Él mismo se pagaba. Por lo que le exigían a los contribuyentes sumas superiores a las que en realidad tenían que ir al tesoro público. El resto era de ellos. Sí, nos preguntarían, ¿habrán publicanos aquí en el gobierno de Kencora? Por montones. Porque mira que esos taxes han subido este año, ¿verdad? Así que seguro que tenemos algún funcionario romano metido ahí en el gobierno de Kencora. Entonces, tristemente el Estado autorizaba esta práctica y ninguna ley protegía a los contribuyentes. ¿Okay? Con excepción de algunos publicanos honrados, estos cobraban sumas abusivas, realmente abusivas. Tenemos el ejemplo. ¿Quién puede mencionar el ejemplo de un publicano que, funcionaba así, cobrándole sumas abusivas a las personas? Saqueo era un publicano. Según su vida dice que él le cobraba más a la gente. Luego en su conversión él le devolvió hasta 4 veces lo que él había robado a las personas. Ahora, todo esto que hemos mencionado, ¿okay? Significa que ellos eran detestados por la sociedad. O sea, nadie los quería. ¿Quién va a querer a alguien que te vayan a cobrar los impuestos? O sea, ellos eran detestados por toda clase social. Los gobernantes inclusive a menudo se ponían de acuerdo con ellos para seguirle sacando dinero a la gente. Ahora, los judíos no podían admitir que uno de los suyos actuara como agente de los romanos cobrando impuestos para un gobierno gentil. Ese era otro aspecto por lo cual el publicano era detestado por el judío. No solamente por lo que hacía, sino que para ellos, que un judío
estuviera trabajando para el Imperio Romano, eso era algo que ellos no recibían muy bien, ni toleraban. Por tanto, el publicano judío quedaba excluido de la sociedad y todo amigo del publicano corría la misma suerte. ¿Okay? Hasta ahora entienden, más o menos vamos conociendo un poquito más la situación de los publicanos. Todo esto es importante para entender la vida de Mateo, ¿okay? Porque es el llamado de él el que estamos siguiendo. Es por esto que Jesús fue acusado de comer con publicanos y pecadores, como está en Mateo 9, 10 al 13, 11 al 19. ¿Entienden por qué? Porque a Jesús, cuando lo vieron comiendo con los publicanos, él lo acusaron, porque no solamente el publicano, sino todo amigo del publicano era excluido de la sociedad judía, de los judíos. Jesús no dejó de reconocer la inmoralidad del publicano. Él en varias ocasiones él apuntó a esta situación, según Mateo 5:46. Estoy tratando de ir rápido para poder seguir con la clase, porque no quiero que el tiempo se me quede aquí. Pero según Mateo 5:46, 47 y 18, 17, Jesús muchas veces reconoció la inmoralidad de estos publicanos. Sin embargo, Él les invitó a ellos a entrar al reino de Dios. Y es más, según las Escrituras, como el ejemplo de Zaqueo, muchos de ellos se convirtieron y llegaron a bautizarse. Así que, si fuéramos a hablar de Mateo, él era un subalterno directo del funcionario romano, designado por este para cobrar los impuestos en Capernaum. O sea, a ellos se les designaba ciertos lugares y fue en Capernaum que Mateo trabajaba. Lo conocemos como Mateo, ese es el nombre más común que lo conocemos, más sin embargo vimos al principio de la lectura que a él le llamaban ¿cómo? Leví. Y según Marcos 2:14, Leví era hijo de Alfeo. Fíjense, de Alfeo, no el feo, sino de Alfeo. Según después de Hechos 1:13, podemos leer ese versículo, ya no se menciona más a Mateo. Hechos 1:13 es la última parte donde se menciona a Mateo. Sin embargo, el hecho de que Hechos no mencionara lo que hicieron todos estos discípulos apóstoles no significa que ellos quedaron cruzados de brazos. ¿Okay? Fueron hombres que se dedicaron al Señor, sirvieron al Señor, dieron sus vidas al Señor. Lo único que Hechos quiere guiar el camino hacia el ministerio en los gentiles, y es por eso que se enfoca más en el ministerio de Pablo. ¿Okay? Pero fue aquí en Hechos 1:13 donde ya por última vez la Biblia lo menciona. Aquí dice que Jacobo era hermano de Leví, era hijo del Feo. Dice, entraron, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, estos son los 4 hermanos, ¿verdad? Que ya estudiamos, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, ¿okay? Que dice que también eran hermanos de Leví. O eran 2 hermanos, después nosotros vamos a estudiar los 12 apóstoles, pero también puede ser que haya habido otro Alfeo, ¿okay? Simón, el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Esa es la última parte donde se menciona el nombre de los 12 discípulos. Ahora, lo interesante es, volviendo a Lucas, capítulo 5, Lucas, capítulo 5, estamos en los versículos 27 al 30 al 28, que Jesús pasa por donde estaba Mateo sentado, o Leví sentado en la mesa de los publicanos. Al parecer, según la Biblia, solamente le dice, sígame, y él ¿qué hace? Lo deja todo y se fue. Okay. Muy probable, la fama de Jesús se recorría por todas las regiones. O sea, cada vez era mayor su popularidad, mayor lo que se decía de él, lo que se conocía de él. El caso es que hay que apreciar 2 cosas aquí en este llamado. Número 1, que es lo más importante para mí, es el poder con que Dios lo llama. Y número 2, el hecho de que ya Jesús se estaba dando a conocer y ya conocían quién era Jesús, ¿okay? Antes de él seguir. Pero noten cómo Jesús le dijo, sígueme, y dice que él dejándolo todo se levantó
y le siguió. Hermano, esto se prueba que la Biblia dice que ninguno viene si no es traído por el poder de Dios. Ninguno viene. Piensen, cuando nosotros, el Señor permite que se abran nuestros entendimientos y podamos apreciar y valorizar lo que es la doctrina de la soberanía de Dios, la doctrina de los elegidos, la doctrina de la perseverancia de los santos. Cuando nosotros lleguemos a entender todas estas doctrinas básicas, importantes y bíblicas, hermano, usted la va a poder apreciar y resaltar en todas las partes de la Biblia. Y este es un caso de eso. ¿Okay? Este es un caso de eso. ¿Por qué? Porque con qué poder Jesús le dice, sígueme, y este hombre, a pesar de todo lo que dijimos, por eso que es muy importante a veces al estudiar la Biblia que nosotros conozcamos trasfondos históricos y situaciones así como hablamos de los publicanos, que podamos apreciar que él no estaba sentado en la mesa de su casa comiendo. Él estaba trabajando, cobrando, ¿y a qué? Haciéndose rico. ¿Okay? Porque Zaqueo era rico. Los publicanos tenían dinero por lo que estaban haciendo, robando. O sea, él tuvo que dejar algo por algo. ¿Okay? Y cuando él dejó todo eso es porque él entendió que lo que él tenía delante era superior, era mayor, le convenía más, porque muchas veces nosotros los seres humanos actuamos por conveniencia. A él le convenía más seguir a Jesús, y a pesar que aquello tenía un tremendo valor, lo dejó. Lo dejó por seguir a Jesucristo. ¿Por qué? Dice Juan 6:44. ¿Qué es lo que dice? Juan 6:44. Y aquí está, este es uno de los versículos que aprueba la doctrina de la soberanía, de la omnisciencia, la doctrina de los elegidos y escogidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué dice, hermana Gina? Dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Tremendo versículo, hermano. O sea, la cuestión del Evangelio no es en ningún momento que Dios envió, y estamos de acuerdo con todo esto, Dios envió a Jesucristo al mundo a morir en una cruz y proveyó un sacrificio para todos los hombres. Estamos muy de acuerdo con eso. ¿Okay? Y ya, Dios se desentiende de la humanidad para que entonces cada individuo, cada persona, de acuerdo a su fuerza de voluntad y al gran corazón que tiene para Dios, haga así y responda por sí solo al sacrificio y lo reciba como Señor y Salvador. Lo siento, pero no es así. No es así. Dice la palabra, sí, está el sacrificio y ha sido provisto para todos los hombres, pero ningún hombre puede venir a Cristo si no es traído por Él, si no es traído por el Padre. Mateo no pudo levantarse de esa silla y seguir a Cristo si no ha sido llamado por el poder de Dios. Y ya Dios lo tenía ya destinado, no solamente para su salvación, sino para el papel que él iba a jugar como uno de los 12 discípulos o 12 apóstoles. O sea, y hermano, esto nos enseña que ninguno de nosotros vino a Cristo por sí mismo. Ninguno. ¿Sabe por qué? Porque desde el primer momento que usted comience a llevar su mente a pensar de esta manera, ya la salvación nuestra deja de ser por gracia. Porque entonces la salvación viene a ser un compromiso que Dios tiene a nuestra reacción. ¿Entiende lo que le digo? ¿Está claro ese concepto? En otras palabras, si yo vengo a Cristo por mí mismo, la salvación viene a ser por obra. ¿Por obra de quién? Mías. Que yo vine a Cristo. Entonces ya no es por gracia. Entonces, si yo vengo a Cristo, entonces Dios tiene el compromiso conmigo de salvarme porque yo vine a Él. Ya no es gracia, hermanos. Ya no es gracia. Es muy diferente, como dice la Biblia,
que ahí están todos, ninguno puede venir a mí a menos que yo le trajere. Y entonces el Espíritu Santo trabaja en el corazón de la persona, trabaja en la voluntad de la persona, porque en ningún momento estamos quitando el elemento de la voluntad. Trabaja en la voluntad de la persona y la persona entonces viene a él, pero porque es atraído por el Padre. ¿Entienden la idea? Esto es bien importante para entender por qué Mateo de una vez se levantó y siguió a Cristo. Y lo dejó todo. Todo lo dejó. ¿Pero por qué? Porque estaba siendo llamado por el poder de Dios. Y hermanos, así nos encontrábamos todos nosotros. No sentados en mesas de publicanos, porque como les dije al principio, cada uno de una manera, de una circunstancia, una situación diferente, fuimos llamados por el Señor. Pero desde el momento que recibimos el llamado, no pudimos decir que no. Tuvimos que ceder y tuvimos que proceder a aceptar a Cristo como Señor y Salvador. ¿Ustedes entienden este concepto? No quiero seguir hasta que no quede claro este punto. ¿Hay alguna pregunta? ¿Ha quedado claro en cuanto al llamado de Dios? ¿Entienden por qué Pablo dice, vamos a buscar aquí ahora en Efesios, Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5. Posiblemente vamos a seguir leyendo hasta el final, pero por eso yo le digo, cuando el Señor abre nuestra mente y podemos ver, percibir la doctrina de la soberanía de Dios, hermano, la vamos a ver en todas las Escrituras. Vamos a poder comprender mejor la palabra de Dios, el por qué se habla de esa manera. Fíjense como dice Efesios capítulo 1, versículo 3. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él, fíjense, antes de la fundación del mundo. Es por eso que este mundo tiene razón de ser, porque antes que este mundo fuese, ya los elegidos, los escogidos estaban en la mente de Dios, en el plan de Dios. Sí. Entonces, ¿cómo podemos establecer que es para todo hombre? No es para todo hombre entonces, porque la palabra es clara y dice, lo que el Padre me dio. En Romanos se explica que hay vasos de honra y vasos de deshonra. Sí. Entonces, podemos establecer que la salvación es para todo aquel que fue escogido, Sí. no para todo hombre. No para los escogidos. No para los Entonces, no escogidos. podemos decir que la salvación es para toda la humanidad, no es para toda la humanidad. No, definitivamente que no. Es para los que creen, según dice Juan. Y aparte de eso, los que creen es Sí, porque pero la los que fe... creen es porque Él los llamó. no No pueden creer si Él no los llama. Sí. No solamente los llamó, sino les dio la fe para creer. Ahora sí. Les dio la fe para creer. Sin la fe que el Señor no nos da y sin su llamado, no somos salvos. Hay misterio ahí porque es una cosa bien... Bueno, yo les voy a explicar, sí, les voy a explicar el misterio. Misterio grande. Tan necesario. Para pelear. No, pues estamos de acuerdo. Fíjense, Pelear. el misterio está, y yo digo que todo aquel que se atreva a dar una opinión es porque es un tremendo atrevido. El por qué hay escogidos. Eso, ¿sabe qué? Cállese la boca, ni se atreva a responder nada. Si usted tiene una respuesta, usted es un atrevido, porque Dios no ha querido revelar eso. ¿Por qué desde un principio, desde la fundación del mundo, hay hombres como Mateo? ¿Por qué? Eso no hay respuesta. Por eso siempre yo digo, lo único que a mí me queda es, si gracias al Señor, la gracia de Dios ha sido conmigo, sin haber yo tenido ningún mérito en mi vida, es agradecerle, es vivir toda mi vida asombrado de que
de que yo estaba, fíjense, no existía, pero yo estaba en la mente de Dios antes que el mundo Aleluya. fuese. Bendito Jesús, gracias. Antes que lo increíble y maravilloso eso, antes que Dios fundara los cimientos de esta tierra, ya yo estaba yo en la mente de Dios. No existía, pero en la mente de Dios. Eso yo no lo puedo explicar el por qué. No puedo acusar a Dios de acepción de personas, porque Él dice que en la Biblia que Él no hace acepción de personas. No puedo acusar a Dios de injusto, porque dice la Biblia que Él es justo. ¿Ok? Quiere decir que si yo no entiendo es porque la limitación está en mi mente, en mi conocimiento. ¿Y por qué tenemos límites? La única razón que tenemos límites es porque Dios no lo ha querido revelar. Porque todas las demás cosas Él nos ha dado el entendimiento para entenderlas. Porque el Espíritu nos deja saber todo lo que quiera que nosotros sepamos del Padre. Si no le tenemos una respuesta, vamos a suponer por qué María es escogida y por qué Pedro no. Hermano, no se atreva a responder, porque no la hay. Lo único que sí está la verdad bíblica, y esa es la verdad del Evangelio, que todo lo que está ocurriendo en el mundo es por razón de los escogidos. Todo. Desde su creación hasta después la glorificación del estado eterno de todas las cosas. Todo es por razón de los escogidos. Recuerde, siempre es por nuestra razón, porque Dios no tenía necesidad de los escogidos. ¿Okay? Por la eternidad, Dios vivió en comunión con las tres personas. No necesitaba de los escogidos, necesitaba de los ángeles. Él creó todas estas cosas por razón de nosotros los escogidos, tanto el planeta como cada uno de nosotros. Entonces, cuando uno entiende esto, es que estos versículos los podemos entender con facilidad, aunque son profundos, pero sí podemos entender por qué dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, y la razón que dice, para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. Obviamente eso no es posible, ¿okay? Sin el Evangelio, no es posible sin el sacrificio de Cristo, ¿okay? Por eso es que nosotros somos escogidos en Él, en Cristo. En otras palabras, cuando Él dice en Cristo, significa que el hecho de que yo soy un escogido no significa que yo me voy a salvar fuera de Jesucristo, ni fuera de ser expuesto al Evangelio. Por eso es que nosotros le predicamos a todo el mundo, porque ninguno de nosotros conocemos los escogidos. Nadie lleva una señal aquí en la frente marcada en la piel que dice escogido. Nadie. Usted ni yo no los conocemos. Por eso es que hay que predicar el Evangelio a toda criatura. Y dice la Biblia, predícale a toda la criatura. Pero no estamos hablando aquí de nuestro papel funcional dentro del Evangelio, sino de cómo Dios está operando y por qué la razón de todas estas cosas. Viste, del versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos, vuelve a repetir, por medio de Jesucristo, y le pone, como dice, un sello de confirmación para que ninguno se atreva a cuestionar ni preguntarlo por qué. Dice, según el puro afecto de su voluntad. En otras palabras, Cristo llama a quien Él quiere llamar. Pastor, una cosita, cuando dice aquí, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados. Ajá. Para ser adoptados, hijos suyos por medio de eso. O sea, que tampoco nos podemos estar vanagloriando. Mire, Señor, gracias por tu gracia. No, porque si es el amor. El amor, la palabra amor ahí, dentro de esa declaración, está expresando la gracia de Dios. Está expresando que todo eso fue obra de su gracia. No, o sea, nuestros hechos, lo que nosotros somos y hacemos, ¿okay? Lo único que provocan es justicia. Es lo único que provocan. ¿Okay? Y es por eso que el hombre necesita la gracia de Dios, el amor de Dios, para poder salvar a los escogidos. Pero hay que reafirmar en nuestra mente lo que dice el hermano Luis, y eso es cierto, es una realidad que la gente no quiere aceptar, pero es muy cierto de que Cristo murió por los escogidos. ¿Okay? Por los escogidos. No murió por toda la raza humana,
Cuando Cristo murió no significa que la raza humana quedó redimida del pecado. No. ¿Entiende por qué razón muchas veces usted le predica y le predica y le predica a una persona, y por más que le predique, sigue renuente y sigue sin entender y sigue sin aceptar y sigue sin... ¿Sabe por qué? Porque todavía el Señor no lo ha traído a él. No podemos decir, nunca se atreva a decir Que no es un escogido. no es un escogido. No se atreva a decir eso. ¿Okay? Dios a usted no lo puso para estar definiendo quién es y quién no es escogido. ¿Okay? Usted tiene que predicar el Evangelio a todo el mundo, y usted tiene que abrigar una esperanza en Cristo, en que un día esa persona va a venir a Cristo. Esa persona a quien usted le está hablando y hablando y hablando, un día va a venir a Jesucristo, y usted tiene que abrigar esa esperanza, ¿okay? Hasta el día que esa persona se muera. Ahora, la realidad es que van a haber unos que van a aceptarlo y otros que no lo van a aceptar. Es más, para que ustedes entiendan eso un poquito más, en Apocalipsis capítulo, voy a decir, en Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, 10 y 11, por eso les digo, hermano, es precioso cuando Dios le permite a uno poder interpretar la palabra a la luz de las sanas doctrinas del Evangelio, porque ahora podemos entender por qué este versículo dice, 22, versículo 10 y 11 dice, y me dijo, no selles la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Dice, el que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo, santifíquese todavía. La misma palabra del Señor diciéndole al inmundo que siga siendo inmundo. ¿Sabe por qué? Ese es su destino, hermano. Ese es su destino, hacerlo inmundo y hacerlo injusto. Y por eso que lo siga haciendo, si al fin y al cabo no hay otro remedio para él. Y mire, Pedro, capítulo 2, primera de Pedro 2:8. También hace una diferencia marcada entre estas dos, entre la raza humana. Así que, aunque, mire que en esta raza humana hay religiones, hay denominaciones, incontables. Para Dios hay dos grupos en la raza humana. Dos grupos. El escogido y el impío. Son los dos grupos que existen para Dios. El escogido y el impío. ¿Okay? Y aquí lo define Pedro, en 1 de Pedro 2:8 dice que Cristo viene a ser piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. O sea, que en Efesios nos dice que los escogidos fuimos predestinados en Cristo. Y aquí dice que esta gente que tropieza una y otra vez en Cristo Jesús, para eso fueron destinados. Y sigue el pasaje, más vosotros, hace la diferencia. En otras palabras, vosotros sois ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio. Ahí están los dos grupos, los destinados a tropezar en Cristo y los destinados a ser un linaje escogido. ¿Entiende usted? ¿Tiene alguna pregunta acerca de esto? Hermano. ¿Por qué tantas denominaciones y tantas cosas? Bueno, las denominaciones vienen porque nosotros los seres humanos se nos es difícil en nuestra diversidad y variedad estar de acuerdo. Inclusive, tomas la denominación bautista y van a encontrar una diversidad tremenda dentro de los mismos bautistas. Eso es por nosotros los seres humanos, por la diversidad que hay en nosotros. Ahora eso sí, hermano, no importa la diversidad de religiones o denominaciones que haya, hay una sola verdad. No hay dos verdades. Dios no tiene dos verdades. Dios no tiene una verdad para este grupo cristiano y otra verdad para este grupo cristiano. Si no están de acuerdo en estas opiniones,
uno de ellos está interpretando incorrectamente las Escrituras. Porque Dios no tiene dos verdades. Él tiene una sola verdad. ¿Ok? Y bueno, hay muchos que dicen, no, no es así, no es así. Hay muchos que afirman y dicen, Cristo murió por todos los hombres y ahora es el hombre que tiene que responder a ese sacrificio de Cristo. Ajá, hermano. Doctor, mire, yo estoy segura que eso que dice usted, porque yo de niño, mi padre era judío y yo no creía en Cristo. Y yo no hacía nada, hasta que era mi madre, y yo iba a oír la palabra de la Escritura de la Biblia. Y yo por dentro decía, Dios mío, está haciendo mal, y me caía a la preocupación porque era parte de mi madre. Entonces, Dios me escogió a mí de niña, en mi familia, que no creía, a aprender, porque no lo vi, porque ni lo vi de mis hermanos, ni de mis papás. Entonces, Dios ya desde niña me escogió. Hasta yo nunca hacía nada de parte de mi mamá y hice eso. Y le pedía perdón a Dios. Pero decía, a lo mejor no te haciendo algo malo, porque mi mamá me lo había enseñado tanto. Entonces, Dios me escogió desde niña. Así mismo es. Mire, yo recuerdo que mis padres, los dos venían de familias católicas. ¿Okay? Mi papá era de Melena del Sur, en Cuba, un pueblo muy campesino, muy arraigado en el catolicismo. Hermanos, mi papá venía de una familia como de 12 o 15 hijos. ¿Okay? Lo único que yo recuerdo de mi padre es que él jovencito, a él le atraía, ¿okay?, ir a un cine viejo que había en el pueblo donde se reunía un grupo cristiano. Él no entraba, él oía en las rendijas. Y mi papá llegó a ser pastor. O sea, ni tuvo una educación cristiana, ni nació en un hogar cristiano. En medio de su juventud, en vez de ir para otros lados, a él lo atraía ir a ese cine a escuchar el mensaje por las rendijas del cine viejo. Y llegó a ser pastor. Entonces, comprueba una vez más, hermano, la realidad de que Cristo nos llama, Cristo nos está trabajando con nosotros, y eso fue lo que hizo con Mateo. Eso fue lo que hizo. Por eso le dijo, sígueme, y él lo dejó todo por seguir a Cristo. O sea, esto nos ayuda a nosotros a no perder las esperanzas para la salvación de ningún individuo mientras éste viva. Y si yo, o sea, este concepto definido en el destino eterno del alma, a mí me va a ayudar a tener paz y tranquilidad. En el sentido que yo voy a predicar el Evangelio cada vez que tenga una oportunidad a mis seres queridos, pero voy a descansar en el Señor, que lo que ya Dios tiene para ellos no se va a cambiar, no se va a cambiar. Si van a ser de Cristo, tarde o temprano ellos vienen a Cristo, tarde o temprano, de alguna manera o de otra, inclusive antes de morir, vienen a Cristo. ¿Cuántos no hay que van a venir a Cristo ya en los últimos momentos de su muerte, que ni usted va a saber que hicieron una decisión por Él? Porque usted les predicó el Evangelio. Dice Isaías también, por eso digo, cuando se abre la mente a la soberanía de Dios, dice Isaías que Dios hace con su palabra lo que Él quiera hacer. Y esa palabra que fue sembrada en esa mente, a lo mejor usted no está viendo el resultado, en ese momento comienza a hablarle, y antes de morir tiene un encuentro personal con Jesucristo. Pero va a llegar allá arriba y no va a recibir una de las coronas que Dios tiene preparada para su pueblo, que es la corona por vencer la vieja naturaleza. Ese es un tipo de corona. ¿Usted sabía eso? Que hay una corona que el Señor va a dar por vencer la vieja naturaleza. Esa gente no venció la vieja naturaleza. Llegaron, pero... Gracias al Señor. Pero tú sabes qué, mira, es correcto, gracias a Dios que llegaron, pero tú sabes qué, que cuando tú estés en medio de una multitud, sí, no dice con olor a humo, cuando tú estés ahumado, ¿no dice? Llegaron ahumados, pero bueno, llegaron. Mira, Idelis, cuando tú estés delante de Cristo, llena de toda ese esplendor y gloria, y billones de personas, y comience el Señor a retribuir, a remunerar, y que tú no recibas nada,
triste. Eso es lo que pierden. ¿Ven? Por no vencer la vieja naturaleza. Quiere decir que este diario vivir de nosotros, que estamos luchando con el pecado, que estamos tratando de matarlo, de mantenerlo muerto, eso va a tener una recompensa. Dice, no solamente las cosas, el servicio y las cosas buenas que hacemos para el Señor, eso de tú decidir cada día vivir lo más santo posible para el Señor, las veces que tú vences, todo eso va a recibir una recompensa. Algo que no van a tener estas personas, pero por lo menos llegan. El caso es que esta doctrina de la elección de Dios, a mí me abriga una esperanza para los seres queridos por los cuales yo estoy orando, por los cuales yo les estoy predicando. Pero hermanos, jamás digamos que una persona es demasiado perversa, mundana, como para ser cristiano. Y esto nos lo prueba Mateo. Mateo era un publicano, un ladrón, que trabajaba para un gobierno gentil y todas las demás cosas que se le puedan añadir. Y inclusive considerado excluido de la sociedad por los judíos. Sin embargo, Jesús no miró esto. Él le dijo, ven y sígame, y él lo siguió. Ningún ser humano es demasiado malo. Es más, usted pueda pensar, en este momento, piense en la persona que para usted sea el más malo que hay en la tierra. Para los cubanos fue rápido. Pero le digo, hermano, fíjense, ni aún esa persona significa que está excluida de la gracia de Dios. Ni esa persona está excluida de la gracia de Dios. No lo entendemos, pero es así. Es así. Nadie, no importa lo vil que tú hayas sido, lo perverso que hayas sido, ninguno es excluido de la gracia de Dios. ¿Podemos mencionar otro ejemplo en la Biblia? A ver. Pablo. Ese mismo yo tenía en la mente. De cristiano. Porque Fidel ha sido un asesino de políticos, pero Pablo era un asesino de cristianos. Y no fue excluido de la gracia de Dios. ¿Okay? Ningún ser humano, por más vil que sea, está excluido de la salvación. Ningún corazón es demasiado duro para ser convertido, si es una persona escogida. Para Cristo nada es imposible, mi hermano, y Él sigue llamando hoy. Es más, si Jesús no hubiera llamado a Mateo, Mateo se hubiera quedado allí sentado, en su posición social. Ahí se hubiera quedado él. Así que es Cristo quien nos llama al arrepentimiento. Y si alguna vez alguien le dice, bueno, compruébeme con la Biblia que esto es la verdad, solamente le tiene que mencionar Juan 16, versículos del 8 al 11. Ya ese es el versículo que apoya el ministerio del Espíritu Santo hoy. Juan 16, del 8 al 11. ¿Qué dice? Ajá. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya mostrado. Ahí tenemos el ministerio del Espíritu Santo. Y el ministerio del Espíritu Santo es un ministerio de convencimiento. No es simplemente dar a conocer ya un mensaje y un evangelio, que es lo que practican muchos cristianos, no entienden. No es así. ¿Okay? Sí, con muy buena voluntad y muy buena disposición. Voy a tratar de explicar esto lo mejor posible para que pueda ser entendida mis palabras. Sobre la base de que ya Dios tiene elegidos y escogidos, ¿verdad? ¿Okay? Okay. Yo me encontré con Dayamí, que no la conozco. Yo le trato de dar el evangelio a Dayamí con 5 dedos. Ok, Dayamí, pues así, está así, está así, está así. ¿Quieres aceptar a Cristo? ¿Sí? Repite conmigo. Ya eres salvo. Que fíjense lo que yo les digo. Hay muchos cristianos que predican así, ¿cierto? Okay. Si Dayamí es escogida, escuche, si Dayamí es escogida, aunque yo haya predicado de esa manera, ella va a venir a Cristo. ¿Por qué? Porque el Señor la va a traer. ¿Okay?
Pero el hecho de que haya hecho una respuesta así de esa manera no es garantía de que es una persona salva. No es esa garantía. ¿Okay? Por eso nosotros tenemos que seguir predicando el Evangelio y nos vamos a encontrar muchas veces que hay mayores frutos en el convencimiento del Espíritu Santo que en el simplemente dar un conocimiento de algo. ¿Entienden la idea? Porque es el Espíritu del Santo quien nos tiene que convencer a nosotros de estas tres cosas que acabamos de mencionar aquí. Si Él no nos convence, hermano, no podemos hacer lo que hizo Mateo. Si yo no estoy convencido, yo no puedo levantarme de la silla donde yo estoy sentado, dejarlo todo y seguir a Cristo. El conocimiento no da eso, pero el convencimiento sí. Entonces lo que necesitamos es que el Espíritu Santo nos convenza a nosotros. ¿Okay? ¿Qué es lo que nos tiene que convencer? Número 1, de mi condición de pecador. Número 2, que mi solución está en Jesucristo. Y número 3, que yo tengo que seguirlo como un discípulo de Cristo. Eso me lo tiene que convencer a mí el Señor. Cuando el Señor convence a una persona, olvídate. Esa persona, ¿qué pasa con ella? Nunca se aparta del camino del Señor. ¿Sabe por qué nunca se aparta? Porque es un escogido, y porque otra cosa también que conlleva la doctrina de la soberanía de Dios es que es perseverado por el poder de Dios, no por el poder que hay en ti, por el poder de Dios. Si Dios no nos estuviera manteniendo a cada uno de nosotros aquí, no hubiéramos podido sostener las luchas del cristianismo, no hubiéramos podido quizás vencer muchas de las tentaciones que vienen a nuestra vida, no hubiéramos podido. Pero es el poder de Dios quien no solamente nos ayuda a perseverar, trabaja con nuestra conciencia, guiándonos, ¿okay? Y otra cosa que hace el Espíritu Santo es, cuando uno lo pide, limpiar el camino por donde tú vas caminando. Lo va limpiando. Y si se acercan cosas, se acercan con el propósito de probarnos, de ayudarnos en nuestra fe. ¿Okay? Pero eso es bien importante que nosotros lo podamos entender. ¿Por qué? Porque la pregunta más importante es, hemos seguido lo que hizo Mateo, es, ¿lo hemos dejado nosotros todo por seguir a Cristo? ¿O estamos intermedios? En otras palabras, no me he levantado completo de la silla, estoy todavía, estoy ahí a mitad. Sí quiero, pero todavía no me entrego todavía. Okay. Cuando uno viene a un convencimiento, uno lo deja todo por Cristo. Comienza como la mente de Pablo, a tenerlo todo en este mundo por basura. Para mí todo es vivir es Cristo. Todas esas cosas vienen a ser reales para tu vida. Tenemos que dejarlo todo por Él. ¿Okay? Bueno, según los próximos versículos del 29 al 30 de Lucas, le ocurrió a Mateo lo que nos ocurrió a nosotros el día que tuvimos un encuentro con Cristo. Él celebró, hermanos, porque nuestro llamado es para celebrarlo, es para siempre tenerlo consciente ese día que fuimos llamados, el día de mi fiesta cristiana, el día que yo celebro cuando el Señor tocó mi corazón. Dice el 29, y Leví le hizo gran banquete en su casa. Le hizo, ¿okay? No hizo, le hizo. ¿A quién? A su nuevo dueño, a su amo, a su maestro, a su Señor. Él le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. O sea que debemos notar que Leví, después de su conversión, hizo un gran banquete. ¿Por qué? Porque hacer banquete, según Eclesiastés 10:19, es causa de gozo. Conlleva mucho trabajo hacer un banquete, pero es bueno hacerlo. Es causa de gozo, y más que ahora tenemos todas las cosas plásticas. O sea que él consideró su cambio espiritual como un motivo de regocijo
y quiso compartir con otros esta alegría. Eso es señal ya de fruto de arrepentimiento. O sea, lo que me ha sucedido es de gran gozo, pero esto no lo puedo yo retener. Yo enseguida lo tengo que compartir con otros. Y esto sucede, hermano, cuando ocurre un verdadero nuevo nacimiento. Fíjense, los casi convencidos, pero no convertidos, a menudo sufren y extrañan su antigua manera de vivir, hasta el punto que muchos vuelven a este estado de vida. Así como Israel añoraba las ollas de comida de Egipto, los ajos y la cebolla, como dice la palabra. ¿Por qué? Porque no han sido convencidos. Y entonces están ahí en ese término medio, un término muy peligroso, ¿ok? Porque dice claramente la palabra, o tú estás frío o estás caliente, pero esa tibieza espiritual, Dios la detesta, Dios la asco, no quiere salir de la zona de comodidad. No, le causa asco, hermano, y es cierto para nosotros. Miren, cuando tenemos sed, queremos un vaso de agua fría. Bien frío. Y cuando tenemos hambre, queremos un plato bien caliente. Una sopa, pero que esté caliente. Cuando el agua está tibia, da náusea. Imagínense una sopa de pollo tomarse a la fría. Nos da náusea. O sea, así es nuestro aspecto espiritual. Muchas veces sí simpatizamos, pero no estamos convencidos. Estamos en ese término medio que es funesto si viene Cristo y te encuentra en esta situación. Okay. Entonces, a menudo estas personas que tú los ves que simpatizan con el cristianismo están aquí, pero están extrañando el mundo pasado. Las fiestas, las comidas, todas las cosas que hacían antes. Y entonces comienzan a ver, como están así, este mundo de ahora, un mundo aburrido, un mundo que no esto, no lo otro. Y eso es señal, hermano, que puede ser que usted esté convencido, pero no convertido. ¿Okay? Ahora, el que ha sido convertido, hermano, todo cambia. Un gozo. ¿Sabe por qué? Todo se vuelve un gozo en la vida del cristiano. El venir a la iglesia es un gozo, el estar con los hermanos es un gozo. Y todo se vuelve una celebración en nuestra vida. ¿Por qué? Porque hemos sido verdaderamente tocados por el Señor. Ahora noten el versículo 30 que los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? O sea que estos fariseos y escribas, a pesar de que eran eruditos en la palabra de Dios, en vez de regocijarse con el cambio de Mateo, que entienden esto, fíjense, primeramente lo detestaban porque era un publicano y porque servía a funcionarios romanos y porque cobraba impuestos. Bueno, el hombre cambia y en vez de regocijarse con esto, de decir, por fin un judío se salva, en vez de regocijarse con él, entonces ahora vienen a criticar de que estaba Jesús comiendo con este tipo de personas y celebrando con ellos. O sea, murmuraban contra él. En otras palabras, los fariseos y los escribas son de los que dicen: ponme el tema que voy en contra. Hermano, en la iglesia hay así, se llaman, en la iglesia, ponme el tema que voy en contra. En la iglesia tienen una palabra y se llaman antagónicos. Hay personas antagónicas en la iglesia. Hay personas que si tú dices es amarillo, te dicen no, es rojo. Y si lo pones rosado, también te protestan. No, yo lo quiero anaranjado. Es porque hay un antagonismo en ellos que tienen que protestar, tienen que ir en contra. Hermano, los fariseos y los escribas eran así. Tenemos un buen ejemplo. Ellos debían de haberse gozado con la conversión de Mateo, de que Jesús lo haya sacado, ya que ellos consideraban esa función como algo vil. Debían haberse gozado con Mateo. Sin embargo, no. Y esto sucede, hermano, con muchos. Fíjense, fíjense lo interesante, porque estamos hablando, comparando a Mateo con nuestra conversión. ¿Okay? Por ejemplo, yo era un perdido en el mundo. Y mi familia sufría porque yo era un perdido en el mundo. Me convierto. En vez de alegrarse,
porque ya salí del mundo, entonces ahora me empiezan a criticar porque me metí en el cristianismo y ahora soy un fanático, y ahora soy esto, y ahora soy lo otro. Señor, alégrate de que ha cambiado de vida. Fíjate que tú veas, lo mismo sucede, lo mismo que hacían los fariseos y los escribas, sucede con el caso de muchos de nosotros, ¿okay? Que la familia protesta primeramente porque estás en un estado vil. Dios hace un tremendo cambio y te transforma de vida, pero siguen murmurando de todas maneras, porque ahora entonces te critican por otros aspectos. Eso ha sucedido en muchas cosas, hermanos, pero no deben de ser razón ni de crítica ni de desánimo. ¿Okay? Todavía hay mucho más que hablar acerca de este episodio de Mateo, pero ya se nos ha ido el tiempo, así que vamos al Señor en oración. Nos despedimos. Semana que viene volvemos a retomar el tema de la conversión de Mateo. Ponemos en pie y nos despedimos. Espíritu de Dios, agradecemos, Señor, tu presencia. Agradecemos, Señor, que tú a cada uno de nosotros nos has enseñado, has abierto nuestra mente para entender las sanas doctrinas de la palabra, llenos de imperfección, pero, Señor, contentos de que tu Espíritu Santo nos ha revelado la verdad de las Escrituras. Gracias por el día, Señor, en que tú nos llamaste. E igual a Mateo, nos dijiste que te siguiéramos. Nos diste el poder para dejarlo todo. Tomar la cruz, como leímos en Lucas 9, y seguirte, Señor. Padre, prepáranos ahora para el culto que hemos venido a darte, de adoración. En Jesucristo, tu Hijo. Amén.